Ese barco en la montaña habla un poco del origen de muchas de las inquietudes y de la manera de pintar de Juan Uslé. Y habla un poco pues, del naufragio del Elorrio, un barco que naufraga en el año 60 en las costas de Langre, en Cantabria, muy cerca de donde Juan vivía de niño con su familia. Y quisimos tirar un poco de ese hilo porque era un relato que nos permitía hablar de 40 años de trabajo con ese punto de partida y con un destino que aunque pueda parecer muy distinto a su pintura actual, de algún modo, y la exposición lo plantea, pues se comunican muy bien, digamos. La importancia de Soñar que revelaba radica un poco en su manera de construirse. La manera de trabajar en estos cuadros, Juan Uslé comenta siempre que partía de un ritmo cardíaco, que era, de algún modo, pues da una idea como de electrocardiograma, en el que la pincelada va respondiendo al ritmo y inicialmente pues eran unos cuadros que se pintaban de noche, con el estudio cerrado a cal y canto. Entiendo que es una manera muy interesante de poder entender desde hoy todo lo que es la carrera de Juan Uslé. La parte de la fotografía es muy importante. Entender cómo esa idea de movimiento, esa idea de remitir a la imagen sin pintar a partir de imágenes, aflora constantemente. Esas referencias a la fotografía, esas referencias al cine también, son una constante en la obra de Juan Uslé y habían sido tocados de manera como muy puntual. He hecho fotos siempre. La fotografía me ha acompañado, la imagen me interesa muchísimo y tanto en mis imágenes más abstractas, más figurativas, más icónicas, más concretas o más veladas, yo encuentro situaciones, contextos, cosas que me son afines. Mi forma de mirar es también mi forma de sentir y de algún modo pues es una manifestación de esa otra mirada a través de otro medio que hace un mismo sujeto, que soy yo. Todo es una especie de andar y un reflexionar, un pensar, mirando lo que los pasos van haciendo. Siempre la pintura, en cualquier fase, en cualquier momento, es una especie de back and forth, es una especie como de huida hacia adelante o de camino, digamos, de avance hacia atrás. Hay un momento en que yo me quiero despegar de Uslé, dejar de ser yo, de pintar como yo, renuncio a la idea del estilo y trato de buscar la mayor cantidad de diferencias posibles en mi sintaxis, en mi pintura, es decir, abrirme al lenguaje de lo desconocido. Pero los fantasmas y lo que somos vuelve siempre y llama siempre. Entonces, por eso yo creo que es un viaje de ida y vuelta. Incluso la propia configuración de la exposición es una especie de óvalo o círculo. Se puede entrar por la izquierda, se puede entrar por la derecha y vas un poquito estableciendo por ahí caminos, ¿no? y conexiones. Quien no haya visto nunca la obra de Juan Uslé, entendemos que de algún modo es altamente estimulante el ir viendo sala a sala cómo va cambiando, cómo se tejen esas conexiones entre épocas diferentes. Por otro lado, para quien conozca Juan Uslé desde hace, digamos, muchos años, desde el arranque de esta exposición, la posibilidad de volver a ver ese tipo de trabajos y entenderlos ya en conexión con lo actual. Y para alguien de una generación, de generaciones mucho más jóvenes, que quizás hayan visto la última obra de Juan en exposiciones, pues en alguna institución o en galerías, dar también esa oportunidad de que entiendan de dónde surge todo esto.